Muy buenas noches para los estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación y para la doctora María Liliana González. El día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de aprendizaje mediado y los criterios de mediación. En ese sentido, vamos a ahondar por la introducción muy importante de este tema. A continuación, les voy a hablar sobre estos temas tan importantes relacionados con las categorías de análisis de la conversación y de aquello que tenemos frente a la experiencia de aprendizaje mediado bajo un entorno, teniendo en cuenta el favorecimiento del contexto, de la familia y de la escuela en el desarrollo de esas habilidades cognitivas y de esas funciones importantes que se establecen cuando los sujetos generan desafíos de manera continua, cuando se les expone a situaciones de aprendizaje en donde existe en primera instancia la autonomía y donde allí también se fortalecen los medios y las mediaciones de manera directa e indirecta para que se fortalezca el aprendizaje en esos entornos significativos de aprendizaje. En ese sentido, vamos a hablar ahora a continuación del aprendizaje mediado, en donde no solamente esa mediación siempre tiene que existir a través de un docente o un maestro. Es importante que la construcción de aprendizaje se construye de manera individual y colectiva y que para ello intervienen diferentes situaciones en ese aprendizaje en las cuales se favorece según Sandoval y López, que indica en ello que la escuela ha tenido durante los últimos años distintas significaciones relacionadas con la conducta, con el moldeamiento de sujetos, con la fabricación de individuos, y lo que nos necesitamos es ni moldear ni fabricar según Meriud 1996, sino necesitamos es favorecer esos entornos de aprendizaje de manera tal que el estudiante aprenda con su entorno social, aprenda mediante esos significados, y el docente va a ser un puente o va a ser un mediador que va a estimular ese pensamiento crítico y esa autonomía y que va a favorecer cada una de las etapas del conocimiento. Desde allí que es importante permitir la comprensión de los estudiantes y la conceptualización de los conocimientos mediante esas interacciones que se realizan, y por lo tanto el docente va a estar en calidad de favorecer ese proceso y de dignificarlo mediante la escolarización y el camino formal que tiene para llevar a ese profesional a la vida, totalmente desde la autonomía, totalmente desde quitar las pautas de conducta y de comportamiento rígidas que se tenían en la escuela para favorecer aquellas que son un poco más amplias, libres y que permiten la tranquilidad del estudiante en esos eventos y en esas situaciones de escolaridad. Por ello, a continuación, se habla de esos componentes del aprendizaje mediado según Villalta, Sael y Adonalte 2018, quien nos habla sobre ese diálogo importante que debe existir en la escuela como un diálogo y bidireccional, un diálogo que nos permita aprendizajes significativos en la construcción clave del conocimiento, en que esa construcción viene desarrollada a partir de la estimulación de preguntas, y esas preguntas generan ese acercamiento a esos estudiantes con un carácter inteligente, descubridor, que van llevados a la innovación, que el sujeto le permite, por supuesto, generar ciertas hipótesis en la vida para corroborarlas a través de la relación y significación de los aprendizajes. Y es por ello que entonces la escuela se define como un lugar importante para construir de manera colectiva y atender ante las necesidades y las situaciones reales del mundo actual. Por lo tanto, dentro de esta escala de mediación y de valoración, el docente puede modificar algunos aspectos relacionados con las funciones cognitivas de los estudiantes y la estructura como tal,
pero el estudiante siempre va a tener esa autonomía y siempre va a liderar esos procesos mediante ese aprendizaje y ese sentido competente que le implica ir más allá. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay unos criterios de mediación según Feuerstein en 1990, habla sobre unos medios y organismos y esa situación debe estar generada a través de una intencionalidad y reciprocidad para que la escuela tenga cambios significativos. Entonces no pueden ser los mismos lugares de presión en donde se generan conductas forzadas y donde se desatiende a los intereses y realidades de los estudiantes, sino que simplemente es importante trascender, generar esa mediación del significado y llegar a otros aspectos en donde se fortalezcan los sentimientos de los estudiantes mediante la competencia y el refuerzo continuo cognitivo. Esa aplicación nos implica a nosotros tener, pues, desde la educación inicial, la importancia del juego, la exploración, la literatura, el arte, los ejes rectores del preescolar, pero más allá también tener en cuenta las narraciones, las preguntas que se generan, las estrategias que se dan a través de la reinserción de nuevas formas de comportamiento en el aula y esos desafíos deben estar llevados al diálogo y a la enseñanza pedagógica siempre en torno a los contextos en donde está la familia ante todo. Finalmente, las conclusiones que nos permiten a nosotros comprender que estas interacciones sociales nos basan desde la autonomía contextual, desde la cultura, la confianza, la tolerancia, la paciencia, la vocación y la empatía y el empoderamiento frente a ese mundo contemporáneo, en donde los estudiantes van a primar frente a unas situaciones nuevas en donde se median a través de las diferentes circunstancias que el contexto real le da. Y aquí tenemos las referencias. Muchas gracias y a todos un abrazo. Hasta pronto.